este video vamos a estudiar a los gases ideales, así que primero vamos a comenzar con algunas definiciones esenciales. La termodinámica es una rama de la físico-química que estudia las propiedades macroscópicas de la materia. Es decir, sin considerar explícitamente el comportamiento o la naturaleza individual de las moléculas. Asimismo, busca encontrar cómo estas propiedades sufren cambios y se interrelacionan. Toda la materia se define como el universo, pero el universo es demasiado amplio como para considerarlo completo. Tomemos como ejemplo de universo a una cocina, en la que hay muchos cuerpos diferentes de materia, desde utensilios hasta ingredientes, pero imaginemos que solo nos interesa una porción en particular, como un café dentro de una taza. Este objeto de estudio o de interés es el sistema. Todo lo demás, como la mesa sobre la que está la taza, los electrodomésticos e incluso el aire circundante son los alrededores, y estos interactúan de diferentes formas con nuestro sistema. La separación entre ambos se conoce como paredes, que pueden ser barreras físicas o una delimitación definida por el observador. En este caso, las paredes son el material cerámico de la taza y el área en la superficie del café. Para poder estudiar al sistema termodinámico, lo primordial es poder describirlo. La manera de hacerlo es a través de sus propiedades macroscópicas, las cuales son variables que podemos definir y determinar con mediciones o cálculos, como lo puede ser la temperatura, la densidad, composición química, volumen o energía, entre otras. Si sabemos el valor de todas las propiedades que describen a un sistema, entonces está completamente caracterizado y decimos que conocemos su estado, el cual puede cambiar si una de las propiedades del sistema se modifica. Por ende, un mismo sistema puede tener muchos estados, cada uno definido por un conjunto de valores de sus propiedades. Por ejemplo, el estado actual de este café tiene una temperatura elevada y consideramos que es un café caliente. Sin embargo, al cabo de un rato su temperatura disminuirá debido al equilibrio térmico, que en videos pasados revisamos, y entonces el sistema llegará a un estado diferente. Cuando las propiedades de un sistema no muestran tendencia al cambio con el tiempo, y esta estabilidad no depende de sus alrededores, decimos que el sistema se encuentra en equilibrio, o que está en un estado de equilibrio, lo cual notaremos que es un aspecto fundamental de la termodinámica conforme avancemos en su aprendizaje. El primer sistema que trabajaremos es más sencillo que el café de una taza, y se trata de un gas puro, como lo puede ser el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e incluso agua evaporada. El gas es un estado de agregación de la materia en el cual las fuerzas de interacción entre sus moléculas son extremadamente pequeñas, y en muchos casos pueden despreciarse o ignorarse sin afectar de manera significativa la descripción de su estado. Esto resulta en que el gas se dispersa en el recipiente que lo contiene, adoptando su forma y volumen. Además, sus moléculas están muy separadas entre sí en comparación de los líquidos o sólidos. Al ser de esta manera, los gases son fáciles de comprimir y una cantidad fija de gas puede tener volúmenes muy diferentes. Gracias a estas características, el estado de un gas se puede describir completamente con 4 propiedades: presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Para continuar, simplificaremos aún más nuestro estudio de los gases. Mencionamos con anterioridad que un gas está compuesto de moléculas que interaccionan débilmente. No obstante, vamos a considerar que las moléculas no tienen ninguna interacción entre sí, y que además tampoco tienen forma ni volumen individual. En otras palabras, supondremos que son masas puntuales. Este modelo es el llamado gas ideal, y permite entender bien a los gases y los conceptos fundamentales de la termodinámica. Además, se ajusta bien a los datos experimentales cuando la presión es suficientemente baja y la temperatura suficientemente alta. Las ecuaciones que describen y relacionan las propiedades de los gases ideales son las llamadas leyes de los gases. La primera es la ley de Boyle, quien comprobó que el volumen de una cantidad dada de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. Una gráfica de P contra V produce una hipérbola donde se cumple que el producto de estas dos cantidades es igual a una constante. Esta gráfica explica algo muy cotidiano. Si encerramos una cantidad fija de gas en espacios cada vez más pequeños, su presión aumentará. Puedes comprobarlo tapando una jeringa llena de aire con tu dedo y empujando el émbolo. Sentirás cómo la presión aumenta. Esta ley se puede usar para predecir la presión de un gas cuando cambia su volumen y viceversa.
Así que, si llamamos 1 al estado inicial y 2 al estado final, tendremos esta útil ecuación. Las siguientes leyes son la de Charles y Gay-Lussac. La primera establece que el volumen de una cantidad dada de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura, y la segunda demuestra la misma relación entre la presión y temperatura a volumen constante. Ambas leyes producen líneas rectas al graficar P o V contra T, las cuales tienen mucho que ver con la escala Kelvin y el descubrimiento del cero absoluto. De hecho, en todas las leyes de los gases la temperatura debe usarse en Kelvin. Estas ecuaciones permiten relacionar los valores de volumen, presión y temperatura de un gas en los estados 1 y 2 de la siguiente manera. La ley de Charles explica el funcionamiento de los globos aerostáticos, pues al calentar el aire dentro de ellos aumenta su volumen y se reduce su densidad. Esto produce una disminución en la cantidad de gas dentro del globo y aumenta su flotabilidad. La ley de Gay-Lussac se observa durante trayectos largos en los automóviles, donde el calentamiento de los neumáticos provoca un aumento de la presión en su interior. Otra ley importante es la de Avogadro, quien propuso que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Esto implica que, a temperatura y presión constantes, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia en moles. De las tres leyes que involucran el volumen de un gas, concluimos que este depende de la presión, temperatura y número de moles. Por ello, podemos integrar estas tres proporciones en una sola. Esta expresión puede convertirse en una igualdad al añadir una constante de proporcionalidad, que se conoce como constante de gas ideal, y puede tener distintas unidades. Al reordenar los términos, llegamos a la célebre ley de los gases ideales, la cual relaciona todas las propiedades que determinan el estado de un gas ideal. Y esto último es muy interesante, porque implica que todas las demás variables posibles se definen automáticamente al especificar solo 3 de estas 4. Este es un ejemplo de una ecuación de estado, y uno de los intereses de la termodinámica es poder definir ecuaciones de estado para los sistemas en estudio, pues estas permiten describir al sistema con la mínima cantidad posible de propiedades y además dicta cómo se relacionan. Con esto terminamos el video de hoy. En otra ocasión resolveremos ejercicios para aplicar las ecuaciones que aquí descubrimos. Nos vemos hasta la próxima.